sobre el tema naciendo dentro de la familia de Dios. Naciendo dentro de la familia de Dios. Quiero que ponga mucha atención, especialmente si usted nos visita. Quiero tomar el tiempo para explicar bien lo que significa ser miembro de la familia de Dios. Cómo es que alguien puede llegar a nacer de nuevo y llegar a ser miembro de la familia de Dios. Y para aquellos que ya somos miembros, que somos cristianos, que tenemos tiempo, es bueno saber no solamente lo que uno cree, sino por qué lo cree. ¿Está de acuerdo conmigo? Así es que ponga mucha atención, por favor. Solo hay una manera de poder pertenecer a la familia de Dios. Y esa es naciendo de nuevo. Así como para poder pertenecer a una familia terrenal, hay que nacer físicamente. Para poder pertenecer a la familia espiritual, hay que nacer espiritualmente. Ese nacimiento espiritual es algo milagroso y sobrenatural. Es un nacimiento que proviene de lo alto, de arriba, del cielo. Mire, ahí mismo en su Biblia, en Juan, leímos Juan capítulo 1, pero dele la vuelta a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 y versículos 3 al 8. Juan 3, del 3 al 8. Y aquí el Señor se encuentra hablando con un religioso, un líder religioso de su tiempo, llamado Nicodemo, un príncipe del pueblo de Israel. Y vino a ver al Señor de noche. Y mire lo que le dijo el Señor en el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver ¿qué? El reino de Dios. Versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, esas palabras, necesita nacer de nuevo, lo confundió al hombre. Y era un hombre religioso. Y sabe que hay mucha confusión en las religiones hoy en día. Así es. A veces la gente que tiene la idea más equivocada de cómo ir al cielo, la gente que es religiosa, que es devota a una religión. Ajá. Porque la religión, en vez de ayudarnos a encontrar el camino al cielo, a ser salvos, parece que ponen un montón de trabas y obstáculos y requisitos, de manera que la gente termina bien confundida sobre qué debo de hacer, qué debo de creer. ¿Sí me está siguiendo? Entonces el hombre le pareció extraño y dijo: ¿cómo puede uno, ya siendo un hombre viejo, volver a meterse al vientre de su madre? No encajaba eso de nacer de nuevo. Y mire lo que le responde el Señor, versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pastor, ¿qué significa el agua ahí? El agua de la palabra de Dios, hermanos. Oiga, este es el agua de vida. ¿Sí me está siguiendo? Jesús dijo: el que si tú le pidieras agua de beber al que te dice dame de beber, tú le pedirías agua y él te daría agua viva. El agua viva es la palabra de Dios. Y entonces lo que está diciendo es: el que no naciere de agua, o sea, por la palabra de Dios y del Espíritu, el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Ese es el nacimiento físico. Dice: y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. No te maravilles, no te asombres, no te confundas de que te dije: pues es necesario nacer de nuevo. Versículo 8: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Pero sabemos que hay un viento, que hay, ¿sí me entiendes? Porque lo podemos sentir en la piel, porque podemos oírlo. No se ve, pero sabemos que ahí está. Y de la misma manera dice: así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y le dice, respondiendo Nicodemo, le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? A veces la gente que más uno esperaría que deberían de saber, no saben. Pero las cosas del Señor son más sencillas, de tal manera que hasta un niño las puede entender.
Qué cosa tan maravillosa saber que viles pecadores, como lo somos usted y yo, podamos llegar a ser hijos de Dios. Hijos del Dios eterno y todopoderoso. Con razón el apóstol Juan exclamó en 1 de Juan 3:1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primeramente, pero alguien preguntará, ¿qué no somos todos hijos de Dios? ¿Pero acaso qué no somos todos hijos de Dios? Tú vas a la escuela, tú escuchas en la tele, ves en la tele, escuchas en el radio, ves un montón de opiniones y parece ser que la opinión general es de que todos somos hijos de Dios. Y por eso la gente no entiende lo que es la bendición de llegar a ser un hijo de Dios, porque dicen, pues ya nacemos, ya somos hijos de Dios. No. ¿Acaso preguntará algo que no somos todos hijos de Dios? Esa es la mentira más grande, más diabólica que se ha propagado por todo el mundo. La respuesta es rotundamente no. No todos son hijos de Dios. Entonces, si no soy hijo de Dios, entonces ¿qué soy? Todos somos creación de Dios. No venimos del chango, no venimos de una explosión en las estrellas, no hay tal cosa como la evolución y millones de años. Se toma más fe creer en eso porque no se puede comprobar. Es nada más una teoría que se ha repetido tanto que ahora se acepta como una verdad. Pero se toma tanta fe, más fe todavía, creer en esas disparadas. ¿Cuándo fue la última vez que tú agarraste, a ver a los muchachos, a los niños, tú agarraste un cohete y lo metiste en un bote y lo explotaste y algo fue creado como resultado? ¿Ah? La ciencia, para ser ciencia, necesita ser comprobable. Tiene que ser visiblemente comprobable. Y no pueden comprobar que venimos de una explosión de las estrellas de millones y millones de años y del simio. Pero pastor, que Dios los creó no se puede comprobar. Pero tenemos la palabra de Dios. Y tenemos las evidencias de la misma creación y naturaleza, que todo es en orden y fue hecho perfecto y todo funciona. Nada más estudia un poquito, por ejemplo, el planeta Tierra, la atmósfera, el oxígeno que respiramos, y como si la Tierra hubiera estado un poquito más lejos del Sol, nos congelaríamos todos. Estuviera un poquitito más cerca del Sol, nos quemaríamos todos. ¿Por accidente? La Biblia dice, queriendo ser sabios se hicieron necios. Y la gente que a veces es la más preparada son los más necios. Y se toma más fe para creer que vienes de un simio o de un pez y que fuiste evolucionando a través de millones de años, que creer que fuiste creado de una manera ordenada y perfecta para que todo funcionara por un Dios perfecto, un ser todo inteligente, todo sabiduría, que es Dios. Somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios hizo al ser humano según su semejanza. Dios no nos hizo animales. Los animales no razonan, los animales no deciden, los animales actúan por instinto. Pero Dios nos dio un alma, una mente, un razonamiento para poder creer, aceptar, rechazar, decidir. Somos diferentes. No tenemos, los animales no tienen los mismos derechos que tú y yo. Dios hizo al mundo animal para bienestar del hombre, para que el hombre hiciera con el mundo animal como bien le pareciera. Ahora sí, el hombre es responsable de cuidar el medio ambiente, y es cierto que muchas veces arruinamos el medio ambiente por no tratarlo bien, por no tener un equilibrio. Pero nunca te creas esa mentira de que el perro y el gato y las aves y los árboles tienen el mismo derecho de existir que tú. No, porque nada de hecho fue creado a la imagen de Dios como tú y yo.
muchos de estos son basura y mentira que te están metiendo en la escuela. Ten cuidado de creer esas cosas. Porque la razón que enseñan eso es porque simple y sencillamente no quieren saber o reconocer que van a tener que dar cuentas a un Dios en el cielo. Quieren vivir como les da la gana, quieren corromperse y hacer lo que ellos quieren y no tener que reconocer a Dios en sus vidas. That's what it's all about. De eso se trata. De pura rebeldía. Dice la Biblia en el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. E inmediatamente después dice, se han corrompido, se han desviado, porque no quieren reconocer a Dios en sus vidas. That's what it's all about. Esto de la evolución, esto de que no hay Dios y ateos y todo eso es pura necedad del ser humano que no quiere reconocer a Dios en sus vidas. Salmo 103 dice, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Hechos 17:28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Somos y existimos porque Dios nos creó. Cuando leemos Juan 1:12, vaya, regrese a Juan 1:12. Y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Cuando leemos Juan 1:12 nos damos cuenta que para llegar a ser hijos de Dios, algo sobrenatural debe suceder. Y eso solo es posible por medio de una regeneración, o sea, un nuevo nacimiento, lo cual sucede como resultado de poner la fe en Cristo Jesús. En Gálatas 3:26 lo dice claramente, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Eso nos lleva a la siguiente pregunta, de suma importancia, número 2. ¿Cómo es que llegamos a ser hijos de Dios? La primera pregunta fue, ¿que no somos todos hijos de Dios? No. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo es que llegamos a ser hijos de Dios? Solo podemos llegar a ser hijos de Dios por medio del mismo proceso por el cual llegamos a ser hijos de nuestros padres terrenales. Y eso es por medio de un nacimiento. En Juan 1:13 dice claramente, lo leímos, el último versículo de nuestra lectura, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nadie jamás llegó a ser un hijo sin nacer primero. Y nadie llega a ser hijo de Dios y miembro de la familia de Dios sin primero nacer dentro de esa familia. Amén. Algunos son muy lógicos. Y lógicamente, así como no puedes ser hijo de nadie si no naces primero, no puedes llegar a ser hijo de Dios si no naces primero, si no naces de nuevo. ¿Sí me estás siguiendo? Pero primero vamos a ver 3 negativos que están en este versículo 13. 3 negativos, así le llaman. 3 negatives. ¿Ok? Dice que los que son hijos de Dios no son engendrados de sangre. No son engendrados de sangre. ¿Eso qué quiere decir, pastor? Simplemente quiere decir que esa relación familiar no es el resultado de herencia humana. Esa relación espiritual, familiar, no es el resultado de herencia humana. El cristianismo no es algo que se puede heredar. Hace poco murió la reina Elizabeth. Y al momento que la declararon muerta a la reina, inmediatamente declararon rey a su hijo primogénito, a Carlos. ¿Sí o no? Porque se hereda por sangre. Pero la vida cristiana no, querido amigo.
Nadie, el cristianismo no es algo que se puede heredar. Nadie puede llegar a heredar una posición dentro de la familia de Dios. Podemos heredar muchas cosas de nuestros padres. Podemos heredar su personalidad. Podemos heredar su temperamento, hasta su semblanza. Podemos heredar riquezas, posición, cosas materiales, pero hay algo que no podemos heredar de ellos, y eso es la gracia salvadora de Dios. Y muchos ahí se esconden, piensan ellos que se van colando. Pues al cabo que mi mamá es cristiana, ella ora por mí, yo fui a la iglesia, pues yo soy cristiano. No. Así es. No es algo que te lo pueden pasar tus padres. No son engendrados de sangre. Primera negativa. Segunda negativa, ni de voluntad de carne. O sea que nadie puede llegar a ser un hijo de Dios por determinación o esfuerzo personal. Así es. No es por fuerza de voluntad o por disciplina personal que alguien llegue a ser parte de la familia de Dios. Esa es una de las cosas sobre las cuales no tenemos ningún control. ¿A poco no es así? Tú no tienes control ser hijo de tu mamá. ¿Tuviste tú alguna decisión en eso? Tú no tienes control dentro de qué familia naces. Y de la misma manera tú no puedes controlar ser miembro de la familia de Dios. No importa qué tanto te esfuerces, qué tan fiel tú seas a una religión, a una iglesia, tú no puedes hacerte miembro de la familia de Dios. ¿Sí entiendes eso, verdad? I hope so. Este puede ser posiblemente el mensaje más consecuencial de tu vida espiritual en toda tu vida, si entiendes esto. Tercer negativo, ni de voluntad de varón, dice. O sea, nadie tiene el poder, ni la habilidad, ni la palanca para hacer que alguien pueda ser un hijo de Dios. Un sacerdote humano, un ministro, un pastor, no te puede hacer, ahora ya te hago hijo de Dios. No. Sí entiendes eso, ¿verdad? Buenos hombres y mujeres pueden llegar a hacer muchas cosas para ayudar a otros. Qué bueno es tener a padres cristianos y amigos que oren por nosotros, que nos inviten a la iglesia, que nos animen. Pero nadie puede producir en nosotros un nacimiento espiritual. El Espíritu Santo de Dios es el único que puede hacer eso. Así es. Mire conmigo en sus Biblias Tito, y deje una marca en Juan, ahorita regresamos allá. Pero Tito está antes de Timoteo, está hacia el final de su Biblia. Tito capítulo 3, versículo 3. Tito 3:3. Quiero que lo lea en su Biblia. Si no tiene una Biblia, quiero que busque a alguien que tenga una Biblia cerca de usted y lo lea. Si usted ve a alguien que no tiene Biblia cerca de usted, comparta su Biblia con ellos. Pero Tito 3, versículo 3, ¿ya lo encontró? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Nos acaba de describir este versículo a todos, de una forma u otra. Versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, ahí está, el nuevo nacimiento, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así es que vimos esas tres declaraciones negativas: no engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Pero quiero que notemos una declaración más que está ahí en ese versículo 13, y es una declaración positiva, un positivo. ¿Cómo pues puede alguien nacer dentro de la familia de Dios? Dice el versículo 13, sino de Dios.
No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto quiere decir, aquí se nos declara que debemos ser nacidos de Dios, nacidos de parte de Dios. O sea que solo Dios puede hacerme un hijo de Él y un miembro de la familia de Dios. Es obra de Dios, es su obra, obra única de Dios. Entonces eso me lleva al tercer punto. Somos nacidos de nuevo por obra sobrenatural de Dios. No por mis obras. No está en lo que yo hago, está en lo que Él hizo. No por nuestras propias obras de justicia, dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado. Esa palabra quiere decir declarado inocente, perdonado. El hombre no es justificado por las obras de la ley, o sea, por guardar los mandamientos. Dice, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así es. Sin embargo, hay dos condiciones que debemos cumplir. En otras palabras, Dios promete perdonarnos y salvarnos y hacernos sus hijos solo después y únicamente si, número uno, recibimos a su Hijo Jesucristo. Juan 1:12. Pero a los que le recibieron, más a los que le recibieron. Dice, regrese ahí a Juan 1:11 y 12. Dice la Biblia de Cristo que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí hay dos requisitos, dos condiciones. Primero, recibir a su Hijo Jesús. La salvación, querido amigo, querido hermano, es un regalo. Salvation is a gift. La salvación es un regalo. Romanos 6:23, porque la paga del pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. In English, okay? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Jesus Christ our Lord. ¿Sí me está siguiendo? It's a gift. Es un regalo. Jesús es el regalo de Dios para la humanidad. Juan 3:16, porque de tal manera, dígalo, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Dios ha dado a su Hijo. La salvación es un regalo de parte de Dios para la humanidad. Un regalo no se puede adquirir comprándolo, ni pagándolo. Solamente se acepta, solamente se recibe o no. When it's your birthday, cuando es tu cumpleaños, ¿alguien te pide que pagues los regalos que te dieron? Dejarían de ser regalos. ¿Sí o no? Pero you have a choice. Tú tienes una decisión. Aceptar el regalo o rechazar el regalo. You can do that. You can reject the gift. Si alguien te va a dar un regalo, tú sí tienes la libertad de decir no lo quiero. O puedes aceptarlo. ¿Sí o no? ¿Sí me entienden todos? Es importante que entiendas esto, bien importante.
Segunda a los Corintios 9:15 dice el apóstol, gracias a Dios por su don inefable. Thanks be unto God for his unspeakable gift. Porque la salvación es un regalo. Entonces la primera condición es recibir a Jesucristo. That's your choice. Esa es tu decisión. Déjame darte un secreto. Déjame decirte una verdad aquí. Voy a hacer fast forward al final. ¿Okay? Al final, antes de irte, tú vas a decidir aceptar o rechazar a Cristo. Bueno, eso. No hay neutrality, no hay neutralidad. Así es. No puedes decir, no lo acepto, pero no lo rechazo tampoco. No, you can't do that. That's not allowed. No puedes. No puedes. Yes, sir. Si tú no lo aceptas, lo estás rechazando. Y si no lo quieres rechazar, pues acéptalo. But you can't be in the middle. No puedes quedarte en medio. I'm sorry, you can't do that. No puedes hacer eso. ¿Cómo sabe, pastor? Porque Jesús lo dijo. Jesús dijo claramente, el que no es conmigo, contra mí es. Así es que él dijo, no puedes estar, I'm in the middle. Yo no soy contra Cristo, pero tampoco soy así tan para él. No, eres una o la otra. Y es tu decisión. Y es un regalo, es que tienes que decidir, se te va a ofrecer, tú tienes que decidir, ¿lo vas a aceptar o lo vas a rechazar? Y si te vas de aquí sin Cristo, es porque tú decidiste irte sin Cristo. Porque Dios quiere dártelo. Dios quiere darte ese regalo porque Él te ama. ¿Cómo sabes que me ama? ¿Eres tú parte del mundo? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Eres tú parte del mundo o eres E.T., eres extraterrestre? If you're part of this world, God loves you. Dios te ama y porque te ama, envió a su Hijo a morir por tus pecados para darte vida eterna a ti. So if you reject the gift, si tú rechazas el regalo, you're rejecting God, God's gift to you. Tú estás rechazando el regalo de Dios para ti. Es importante que entiendas eso. Es mi trabajo explicártelo. Primera condición, hay que recibir a su Hijo Jesús. Segunda condición, dice que hay que creer en su nombre. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí es donde entra la fe. Fe es creer. Mira conmigo Hechos 16, versículo 30. Hechos 16. Hechos 16, 30. Hechos 16, 30. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué más dice? Y serás salvo tú y tu casa, o sea, tú y tu familia. Porque comienza con uno. A lo mejor tú eres el único de tu familia que está aquí el día de hoy. Pero si tú crees, la promesa de Dios es que toda tu familia puede ser salva. Así es. Porque tú comienzas con uno. Mi mamá fue la primera en ser salva de mi familia. De mis hermanos, mi papá y mi mamá. Ella fue la primera. Se apartó del Señor. Anduvo lejos de la iglesia, lejos de los caminos del Señor por muchos años. Finalmente se arrepintió, se reconcilió con el Señor, regresó. Y nada más regresó, pues ya estábamos más grandes nosotros. Cuando ella se apartó de la iglesia, yo tenía 13 años. Cuando ella volvió a los caminos del Señor, ya tenía 24 años. Estaba por cumplir 24 años. Muchas cosas pueden pasar en 10 años. Y muchos errores cometí, muchas cosas. Yo no me interesaba para nada. Cuando era niño me encantaba ir a la iglesia, pero ya de joven y adulto ya no quería nada con el Señor. Y mi esposa y yo ya estaba casados, estábamos en un matrimonio que iba de pico hacia abajo al fracaso. Entonces mi mamá se reconcilió con el Señor y empezó a invitarnos a nosotros otra vez, a que fuéramos. Y mi esposa y yo visitamos la iglesia y fuimos salvos. Amén. Y después de nosotros, yo, ¿verdad? Fui salvo, empecé a ponerme bien con el Señor, con mi esposa y con mis hijos. Y mis hermanos empezaron a ver que mi mamá empezaba a ir, nosotros empezábamos a ir.
Luego mi hermana, la que sigue de mí, ella se convirtió. Mi hermana menor, de la tercera, se convirtió. Y mi hermano se reconcilió con el Señor también porque había sido rabo más chico, volvió a los caminos del Señor, se puso bien con Dios. Pero comenzó con una. Así es. Con una que quiso creer. Amén. Entonces tú puedes ser la persona que causa que toda tu familia un día sea salva. Amén. Pero necesitas creer en su nombre. Así es. Entonces le preguntaron, ¿qué debo de hacer? Les preguntó, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué pregunta? Y la respuesta bien sencilla: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pedro declaró en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nadie más te puede salvar. El Papa, perdóneme que lo diga, pero el Papa no lo puede salvar. Cierto. El Hare Krishna no te puede salvar. El otro Dalai Lama no te puede salvar. Mahoma no te puede salvar. José Smith no te puede salvar. ¿Por qué, pastor? Porque son pecadores como tú y yo. Así es. Pero Jesús es el Hijo de Dios, es Dios hecho carne, sin pecado, nació sin pecado, vivió sin pecado, pero Él llevó tus pecados en su cuerpo sobre la cruz. Y en su nombre puedes tener perdón de pecados y vida eterna. Cree en su nombre, creer en su nombre, simplemente creer que Él es quien dijo que era. ¿Y quién dijo que era? Jesús. Jesús dijo que Él era el único camino al cielo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Él es la única puerta. Dijo que era la puerta para entrar al cielo. En Juan 10:7 dijo: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y en el versículo 9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Así es. No hay otra puerta para entrar al cielo, no hay otro camino para ir al cielo más que Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero escucha bien. Creer es un término muy mal usado el día de hoy. No mires tu reloj, ¿qué hora es? Pues creo que es cerca de las 12:30, a lo mejor 15 para la 1. Pero no estás seguro hasta que no veas tu reloj. ¿Qué fecha es hoy? Algunos sí saben inmediatamente, otros pues creo que es el 23. ¿Va a llover hoy? Pues creo que sí. ¿Se fija cómo se usa la palabra creer? La palabra creer se usa como que dudamos, no estamos muy seguros. Pero cuando la Biblia usa la palabra creer, la Biblia cuando usa esa palabra creer está hablando de confiar completamente, de poner toda su confianza en la persona de Jesucristo. En 1859 el señor Charles Blondin cruzó el Niagara Falls sobre una cuerda caminando por primera vez. 160 pies de altura. Sin nada abajo, sin estar amarrado, cruzó por la cuerda con 5,000 espectadores viéndolo. Cruzó la primera vez, cruzó de regreso, luego la siguiente vez llevaba una carretilla, un wheelbarrow, y cruzó con la carretilla. Dios le dijo antes de cruzar: ¿creen que puedo cruzar con la carretilla? Sí creemos, yeah, ándale, échale, éntrale, sí puedes. Y fue con la carretilla, cruzó al otro lado. Muchos aplausos. Acá les digo: ¿creen que puedo regresar allá con la carretilla? Sí, claro que sí puedes. ¿Quién se va a subir conmigo en la carretilla? No. Decir que crees no significa nada, al menos que estés dispuesto a poner tu vida, tu alma en las manos de Cristo. Oh yeah, I believe in Jesus. Yo creo en Cristo. That doesn't mean anything. No significa nada, al menos que estás dispuesto a darle tu vida al Señor. Amén. Muy bueno eso. ¿Sí me estás siguiendo?
Juan 10:27 dice el Señor, cerca ahí de nuestro pasaje. Dijo el Señor Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mira, o lo crees o no lo crees. Pero si lo crees, si realmente lo crees, entonces no vas a tener ningún problema con darle tu vida, poner tu vida en las manos del Señor. Porque Él dijo: yo te voy a dar vida eterna y no perecerás jamás, ni nadie te puede arrebatar de mi mano. Y si no estás dispuesto a hacer eso, then you really don't believe, realmente no crees. ¿Sí me estás siguiendo? Qué importante es eso. Decir que crees solo es verdad si estás dispuesto a recibirlo y a dejarlo entrar en tu vida y en tu corazón. En Apocalipsis 3:20 Jesús dijo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y no está hablando de la puerta de tu casa. Dice: entraré a él. Entraré a él. Está refiriéndose a tu vida, a tu corazón. Él está tocando a la puerta de tu corazón. Y Él no va a entrar a las fuerzas. Es tu decisión abrir la puerta o no. Es tu decisión. ¿Cómo es que alguien se convierte en hijo de Dios? Creyendo que Jesucristo quiere y puede salvarle. Recibiéndole como único y suficiente Salvador. Cuando alguien cree y recibe a Cristo de esa manera, Dios le da potestad de ser hecho hijo de Dios. Y en ese momento naces de nuevo y eres hecho miembro de la familia de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, dice Efesios 2:19, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Si es que hemos de crecer espiritualmente, es vitalmente importante que estemos seguros de haber nacido de nuevo. Si no estás seguro de que has nacido de nuevo, hoy es el día que puedes asegurarte de una vez por todas. Me gusta lo que dice el Salmo 87, 4-6. Dice: yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. ¿Se acuerda de Rahab? Rahab era una prostituta. Era una ramera que creyó. Y porque creyó, su vida fue transformada. Así es. Babilonia. ¿Y quién en Babilonia? ¿Se acuerda de ese rey Nabucodonosor? Amén. Un rey pagano. Amén, amén. Un rey idólatra, pero creyó. Así es. Y hay un capítulo en el libro de Daniel escrito por el rey Nabucodonosor. Y dice Dios, dice: yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. Y luego dice: he aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Y mire lo que dice: este nació allá. Y de Sión se dirá: este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos: este nació allí. Mira, el día que alguien nace de nuevo, su nombre es inscrito en el libro de la vida. Amén. Y en el día del juicio se va a abrir ese libro. Y si tú recibes a Cristo como tu Salvador, ahí va a estar tu fecha, el día, el nombre de que tú creíste y recibiste a Cristo como tu único Salvador.
Amén, amén. Y Dios no se lo olvida, nunca se le va a olvidar, porque queda registrado en ese libro de la vida de Dios. Ajá. Es que si tú no has estado seguro de que eres nacido de nuevo, que eres hijo de Dios, asegúrate el día de hoy. Asegúrate el día de hoy. Dice la Biblia, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es tan sencillo. No dice el que pertenece a tal y tal religión, el que va a tal y tal iglesia. No, dice simple. En esto se determina si eres hijo o no. ¿Tienes al Hijo? ¿Ya le recibiste? ¿Ya le entregaste tu vida? Si tú lo tienes, tienes la vida. Y si no lo tienes, no tienes nada. No eres hijo de Dios. Vamos a orar todos cerrados.